Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí seguimos grabando Ficciópatas por la mañana. Sí, sí. Bueno, cuando debe ser. Así a tono con quien nos escucha. Bueno, para nosotros es el mismo día, para otra gente será otro día diferente. No vamos a develar nada nuevo, pero agradecer a todos los que seguís una semana más aquí con nosotros, apoyándonos, escuchándonos. Os agradecemos vuestro feedback, siempre muy bienvenido. Así que, bueno, ¿qué más podemos decir? Ya estamos ya en la recta final del año. Nos queda muy poquito para acabar diciembre y acabar este 2023. Veremos qué nos trae el 2024, pero bueno, ha sido cuanto menos un año interesante y vamos a cerrarlo con algo de actualidad, con un relato que está muy, muy de actualidad. Sí, Entonces, por desgracia, vamos. sí. Así que, bueno, dinos, Eric, porque este lo trae Eric esta vez. Así que, ¿qué nos traes hoy, Eric? Pues mira, hoy he querido traer un cuento de George Mustaki. Seguramente no lo esté pronunciando bien, pero George Mustaki. Un señor que en realidad era más conocido por ser músico que por ser escritor, pero sí que escribió varios libros, entre ellos el libro en el que aparece el relato que vamos a ver hoy, que se llama 7 cuentos fronterizos. Lo tengo aquí, de hecho, no sabía si lo tenía a mano. 7 cuentos fronterizos de Mustaki. Y me ha parecido interesante traerlo, bien, quizás no tanto por la técnica que usa, que como vamos a ver es bastante sencilla, sino, como tú has dicho, porque por desgracia esta actualidad. 7 cuentos fronterizos básicamente aborda cuestiones que tienen que ver con el conflicto árabe-israelí que se está produciendo o que está teniendo lugar. Antes de entrar en materia, decir del autor, de Mustaki, que él es de origen egipcio, aunque, bueno, él nace en una familia griego-judía, ¿vale? Partamos de esto, él es judío. Nace en Alejandría en el 1934, hijo de un librero que hablaba francés. Este señor cultivó varias artes, entre ellas la pintura, la música y la literatura, como es el caso. Estudió en el Liceo Francés en Alejandría y acabó trasladándose a París. Allí se vio bastante influenciado por lo que estaba pasando, ¿no? Musicalmente allí. Y, por ejemplo, él encontró una manera de resonar dentro de autores como Edith Piaf, de autoras como Edith Piaf, de la chanson française. Y él por ahí encontró más o menos su estilo, aunque con un estilo muy personal, ¿no? Como los cantautores que mucha gente conocerá y que se han prodigado durante el siglo XX y parte del XXI. Pues eso, dejó escritos varios libros, aparte de varios discos, y hoy vamos con 7 cuentos fronterizos de este señor. Sí, muy bien. Yo creo que más o menos así resumido. También decir que ha aparecido en muchas películas como protagonista en un par de películas, ¿no? En la de Mi tía del Goyo y Livingstone, en las que ya aparecen aquí, y también de secundario, ¿no? En algunas pues relativamente recientes. Él murió en 2013 y bueno, y su obra literaria pues sí que es verdad que bueno, que entre ellas pues tenemos La hija de la memoria, Hijo de la niebla y Siete cuentos fronterizos, que son así los que se pueden encontrar así fácilmente aquí en España.
También ha sido compositor, como hemos dicho, de más de 20 películas y media docena de horas de teatro, pero tiene una carrera musical bastante extensa y en muchísimos idiomas. De hecho, los 30 últimos años de su vida los dedicó a viajar, ¿no? A aprender de otras culturas, de otros idiomas y bebió mucho de todo lo que se iba encontrando. Entonces, compartió mucho escenario con mucha gente, incluso en Barcelona estuvo también con una cantante catalana, si no recuerdo mal. Así que, bueno, su carrera literaria pesaba menos que la artística musical, pero también está ahí y no lo hacía mal, desde luego. Y No, bueno, no, ya es notable. dicho esto, pues yo creo que podemos empezar a destripar, ¿no? Lo que es la obra de Ibrahim. De este libro vamos a tratar hoy Ibrahim, de este autor. Como digo, los cuentos de este libro tienen que ver exclusivamente con Oriente Próximo y con esos enfrentamientos que ha habido pues, desde el siglo XIX, se extiende hasta ahí. En el caso de este cuento, el protagonista es un colono de Gaza, ¿vale? Que acaba acaba conviviendo con los musulmanes y luego veremos si acaba medio convertido o algo así. Sí. Em, Hay que decir que está escrito en primera persona, que eso también le está, da un... está narrado en primera persona, como Ah, bien dices, y bueno, tiene un lenguaje muy sencillo, una prosa bastante sobria. Muy de cuento también, o sea, muy de cuento en el sentido más popular, ¿no? Y más clásico. No. sí, porque en realidad está muy condensada. Es una historia que no se recrea en paja, no hay mucha paja aquí, mucho relleno. Sabe lo que quiere contar, lo cuenta. Dentro de eso que quiere contar hay pues, intenciones, hay historias detrás de 6 historias que se pueden atisbar, pero Claro. no lo hace de forma muy directa y lo hace desde el punto de vista pues, de un colono, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues se ve todo esto, se ve el relato y ve cómo va modificando su manera de pensar acerca de lo que le rodea. Yo, como te contaba antes del programa, a mí lo que me interesa de este cuento es que aborda como zonas grises dentro de este conflicto, ¿no? En el que quizás es fácil posicionarse a favor de unos o de otros, ¿no? Pero él en realidad, aun cuando este cuento tiene un tanto de naif, em, la base a lo que él va es que en realidad al final todos somos humanos. O sea, y eso es lo que a mí me gusta de este cuento, ¿no? Que no se decanta, no es una cuestión maniquea de buenos o malos, de blanco o negro, sino de tratar de entender que al final todos somos lo mismo. Sí, efectivamente, y tampoco politiza este relato nada de lo que está sucediendo, ni lo que sucedió, ni lo que sucede siempre. No hay política aquí. Él simplemente es una persona que está ahí por una serie de circunstancias. Las circunstancias a su alrededor son las que son, su pensamiento es el que es, Ujú. y va construyendo la historia en función de eso. O sea, no le preocupa para nada quién gobierna, quién no gobierna, quién manda, quién no manda, quién. O sea, él en realidad está centrado en su vida y es lo que se dedica a contarnos aquí. Cómo ha cambiado su vida, cómo llegó, pero sobre todo cómo ha cambiado su vida radicalmente desde un punto determinado que le hace abrir un poco los ojos y entender otras posturas. Porque al final habla de entendimiento y de aceptación. Ujú. Ujú. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. Eh, si te parece, antes de seguir vamos, con el relato, que no sé si te parece que lea el primer párrafo con el que abre la historia. Espera, solo iba a decir una cosa, que iba a añadir algo a lo que tú Ah, estabas diciendo, que es que el relato, para mí, en realidad, es que, a colación de lo que has dicho, ¿no? Para mí deja claras dos cosas. Una, que el conflicto es cosa de la clase política, no tanto de la gente. sí, Más bien es la clase política la que involucra a la gente, muchas veces manipulándola claro. emocionalmente o a través
del modo que sea, ¿no? También luego hay una cuestión de rencillas personales, que eso ya pues es otra cosa, pero... Y luego la idea del arraigo y de la necesidad de pertenencia, del sentido de pertenencia, ¿no? Que eso es muy humano. O sea, todos necesitamos pertenecer a alguna parte o a una comunidad o a un grupo o a lo que sea. Y esa necesidad queda clara, ¿no? Porque al final es la necesidad del personaje, del protagonista. Fíjate que esto me ha recordado así, de una manera repentina el tema que has dicho tú de la involucración, ¿no? del gobierno. Y me recuerda cuando yo estoy investigando un poco sobre el tema de la guerra de secesión, el tema de las guerras americanas, de conflictos que hubo en América, Norteamérica y en Centroamérica, allá por mediados del siglo XIX y demás, y en adelante. Había una cosa que era interesante, y es que en la caballería normalmente los dirigentes solían ir en cabeza. Solían encabezar, que es justamente lo contrario que pasa ahora, ¿no? O que Eso ya se perdió, ¿eh? Eso se perdió. Los dirigentes ahora están en un despacho y no se untan las manos, ¿no? No, ni de sangre, pero ni de barro. O sea, entonces, pues sí, les gusta mucho involucrar. ¿Tú recuerdas el relato de la semana pasada? ¿No? Un poco que George no se quería mojar mucho y manda a Nick a avisar al sueco. Entonces, todo un poco igual. Pero bueno, no sé si quieres decir algo más. No, decías que ibas a leer el primer párrafo. Sí, el primer párrafo, porque también hace una declaración de intenciones, ¿no? Un poco de cómo va a transcurrir la cosa, con quién es Ibrahim, ¿no? Porque además habla desde el final del relato. Así es. Entonces, él dice así: me llamo Ibrahim, tengo 66 años, vine a Gaza cuando tenía 10 años. Mis padres fueron de los primeros en llegar. Más tarde les llamaron colonos, pero esto no era más que mala fe. Nosotros no vinimos a colonizar. Y a partir de aquí pues empieza a contar pues la historia de cómo llegaron, ¿no? ¿Puedo? O sea, Sí, ya te dejo. Te doy el testigo. El narrador, Ibrahim, narrador en primera persona, como hemos dicho, en realidad es un hombre llamado Abraham, un judío, que, como bien has dicho, está echando la vista atrás para contarnos su historia. Él, en la actualidad, tiene 66 años, es una persona ya mayor, pero va a partir la historia desde que tiene 10 y llega con su familia a Gaza, ¿no? Y se les llama colonos, como tú bien has dicho. Bueno, una pequeña lección de historia muy rápida, simplemente, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se pensó dónde establecer a la comunidad judía, se pensaron varios sitios, varios lugares, entre ellos Latinoamérica, pero se decidió por donde está a día de hoy asentado Israel, por una cuestión básicamente bíblica. Es decir, se basaron en esto, en esta parte del Génesis que dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Basándose en esta frase, Israel acaba sentada donde está a día de hoy. Que esto a mí me flipa, ¿vale? Porque es como si yo cogiera El Señor de los Anillos y basara mi vida en lo que ponga ahí. O sea, porque al final, si nos basamos en la ficción o en una, no sé, en una historia, porque al final, palabra de Dios, pero esto lo escribían los hombres y en un momento dado y seguramente por una cuestión política, ¿vale? Yo me gustaría que también entendiéramos las Sagradas Escrituras bajo una perspectiva política. Bueno, como digo, la comunidad judía o parte de la comunidad judía se asentó allí por esto, y lo digo por varias cosas. Primero, porque se nombra a Abraham, ¿vale? Como una especie de padre fundador, y el protagonista se llama Abraham, más tarde Ibrahim. Para mí,
el autor lo que hace aquí es como crear un trasunto de aquel, ¿no? De aquel padre fundador, Abraham, de los judíos, ¿no? Este es una especie de nuevo fundador también, un colono, alguien que ha llegado, acaba de llegar a esta tierra prometida. Bueno, no sé muy bien situar cuándo ocurre esta historia, pero entiendo que en los primeros asentamientos después del conflicto, ¿no? Entiendo, no sé si Y yo no tengo te muy claro parece otra tampoco. cosa. La verdad que no, pero entiendo que pasaría por aquel entonces, cuando él era niño. Mm. Entonces, al autor le interesa mirar el conflicto desde una perspectiva humana, como te comentaba ya antes, y desde la perspectiva de este chico judío que se instala Ah, con sus padres en territorio palestino. Él no vino a colonizar. Van buscando un lugar donde asentarse y echar raíces. Vale. Se nos cuenta que sus padres no eran muy religiosos, que de hecho, si rezaban, lo hacían como una manera de distinguirse de sus vecinos, sí, los musulmanes. de los palestinos, de los musulmanes, que se prosternaban 5 veces al día. Ajá, Que es este rito que como oran los musulmanes, ¿no? sí. Que se ponen de Donde está la rodillas. Meca y demás, sí. Exacto. El narrador cuenta que al principio los miraban con recelo, la gente del lugar, obviamente, pero defiende la idea de que el lugar también les pertenece y que les pertenece desde antes que a ellos, Sí. basándose en lo que te he leído antes. Además él lo dice, que solo hay que releer la Biblia. Claro, Ah, de es que lo acuerdo, pone de ahí. acuerdo. Claro, ellos estaban allí antes que nosotros, pero esta tierra nos había pertenecido antes que a ellos. Claro, Lo que lo había dicho la Biblia. porque lo pone en el Génesis, en Claro. esa frase. Es que claro. Sí, sí. Yo me cojo un clavo ardiendo, pero Sí. bueno. Y a mí me ha gustado mucho un párrafo que viene ahora a continuación, que Sí. es en el cual muy poquito, con muy poquito, o Ujú. sea, muestra una escala de violencia. ah, es que es así, las cosas funcionan así. No sé A ver, si puedo leerlo, ¿sí? sí, léelo, léelo. Hubo pequeñas disputas, luego disputas mayores, hubo insultos, luego derramamientos de sangre, hubo piedras, pero también armas de fuego. Teníamos que protegernos. Colocamos Sí, alambradas, construimos muros, puestos de vigilancia, zonas de seguridad, carreteras muy largas para llevar a nuestro territorio, para llegar a nuestro territorio, perdón, sin correr el riesgo de caer en emboscadas. ujú. Esto es que es así, o sea, empieza la cosa pues con pequeñas disputas y al final acaba en guerra. O Claro, sea, a ver, yo, como es un relato que requiere cierto contexto histórico, pues bueno, lo damos un poco, ¿vale? bueno, Obviamente, esos judíos que llegan a asentarse ahí tienen mayor capacidad económica que la gente del lugar, que prácticamente viven en aldeas o en pueblos y de una manera bueno, pues más, ¿sabes? No tan potente. Claro, dicen y excusa el propio personaje como narrador en primera persona el hecho de que tienen que defenderse, que usan armas para defenderse, que construyen carreteras, muros, puestos de vigilancia. Claro, ellos que tienen esa capacidad económica. además dicen que ellos eran muy útiles para la defensa del país, o sea, que se les consideraba muy útiles, pero Claro. también se les trataba como una secta, como unos soñadores, porque eran armados hasta los dientes, pero un tanto iluminados. Esto es curioso, ¿eh? Sí, es que claro, tienen ese punto de sectario, ¿no? Son unos iluminados armados hasta los dientes. Qué Ya es. peligroso eso. Qué Sí, sí, no, peligroso. una combinación cuanto menos, sí. A ver, por otro lado, lo que se nos dice también es que esta gente, los colonos, al principio vivían como de una manera un tanto modesta. Es decir, que llegan allí, se asientan, empiezan a trabajar las tierras. O sea, empiezan a. De hecho, el protagonista, cuando crece, es agricultor. Sí, Entonces, vale, sí están respaldados por el Estado que los ampara, pero obviamente, bueno, ellos al principio cuando están asentándose, pues empiezan un poco de cero, claro. mm, Y bueno, se nos cuenta que llevaban una vida normal, entre comillas, trabajando la tierra, respetando sus costumbres, y que esto provocaba recelo en la gente del otro lado del muro, es decir, los ah, palestinos. ah, cosas raras, ¿eh? Cuando te vengan aquí a
Pero vamos, que a mí me ha recordado un poco también la imagen, porque él habla de Ujú, que se llamaba Abraham, hablaba hebreo y era agricultor, ¿no? Y que llevaba un ujú. arma para defenderse cuando iba al campo. A mí esto Sí, me ha retrotraído también a la época, como lo que decía antes, de la conquista del oeste americano, en la cual mm, pues, los agricultores pues, estaban siempre en el campo, ¿no? Pero iban armados precisamente por las incursiones de los indios nativos. Que, claro. claro, los colonos eran Es lo mismo. lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, tú has llegado a un territorio que ya está ocupado por otras personas, por otra sociedad, y tú te asientas ahí, te haces tu vida y desde tu perspectiva, tú te estás defendiendo. Porque es Claro, que esta gente viene aquí a molestarme. Pero claro, es que claro. tú has llegado aquí por tus narices también un poco, pero bueno. Sí, sí. Además, Abraham aquí en este caso, pues dice que en lugar de ellos que acababan de llegar, pues de implicarse con las costumbres, el idioma y demás, pues no lo hace. Dice que los demás empezaron a hablar hebreo y él Ujú. dice, y esto me hizo gracia porque es una manera de Sí, manifestar su modo de sí, pensar. Dice, nosotros no sabíamos árabe, pues no servía para nada. así Nosotros es. no salimos de nuestro círculo. O sea, claro, ¿cómo quieres que no les traten como unas sectas si no hacen por integrarse? Es interesante que esta voz del narrador al principio, ya te digo, es como tiene un punto naif, porque Ah, bajo su punto de vista él no está haciendo nada malo. claro, Pero al mismo tiempo nosotros que conocemos el contexto de forma más amplia, entendemos bueno, que las cosas no son exactamente como él las piensa. claro, efectivamente. Mm. Y luego, no obstante, habla a continuación se habla de que les echaron, ¿no? Bueno, no sé si leerlo, sí, dice, un día informaron de que por el interés general y a petición de los americanos y los europeos, debíamos volver a nuestro hogar, entre comillas, ¿no? Y que el gobierno así lo había decidido. Y aquí es Espera, donde empieza, bueno, sí, sí, vale, vale, dime, dime. sí, aquí es donde empieza Ibrahim, ¿no? A Ibrahim a plantearse, a reflexionar sobre dónde está nuestro hogar, qué es nuestro hogar. Perdona, es que Sí, antes de llegar a eso, bueno, el personaje va dejando claro, en realidad, que él sabe que ellos son los fuertes, que ellos son los que tienen el poder, en cierta manera, ¿no? Que son los jefes, lo dice así. sí, Y que realmente la ofensiva palestina poco tiene que hacer contra lo que ellos pueden hacer realmente, porque están más preparados tecnológicamente para hacer frente a esa amenaza. Y tiene incluso una esperanza de que algún día los árabes, la población árabe de allí, llegue a aceptarlo. O sea, incluso en esa ingenuidad del sí, personaje. O sea, es como, bueno, yo tengo la esperanza de que esto algún día pase. Y incluso, es que esto también quería contarlo, que hay momentos de, como de, no sé si de entendimiento, pero sí donde las dos sociedades se cruzan, en las que los judíos les daban trabajo a la población árabe, de ahí del claro. pueblo. Pero esto yo lo he visto más bien como un acto de subordinación y como de No, sumisión. a ver, no te creas. Es verdad que aquí, justamente donde dice lo que tú comentabas de ellos no sabían árabe, pero no, tampoco les importaba porque no servía para nada. Pero también dice que esos árabes iban a casa y charlaban con ellos, que a ver, yo quiero ver ahí matices, no hay algo blanco o negro para No, mí, no, ¿no? claro, por supuesto, o sea, por Sí, algo se tiene que empezar. pero sí que hay un punto de lo que tú dices, de estamos bien siempre y cuando tú aceptes esta situación. Y Mm. claro, ahí hay un poco de subordinación. Claro, a ver, hay que tener en cuenta, porque yo solo he vivido, el colegueo entre el patrón y el empleado Ujú. es un colegueo que se circunscribe al entorno laboral y que fuera de ahí no hay vida en común, no hay intereses comunes, ni hay, no sé, Ya, yo solo he vivido, es decir, a ver, dentro del trabajo muy guay, muy tal, pero luego son dos sociedades diferentes, dos estatus diferentes que no se cruzan. claro, ya. Entiendo. Entonces, Sí, es un poco similar a eso. Sí. pero bueno, Eh, sí, pero aquí se manifiesta que sí, que en su manera de pensar Ibrahim pensaba que sí, que había una manera que estaba haciéndoles un favor y que estaba intentando comprenderlos y que les aceptaran, etcétera. sí, pero que no lo dice con maldad el personaje, No, sino no, que en realidad efectivamente, por eso te digo que no hay una mala intención, no hay una maldad, lo dice quizá con inocencia, ¿no? sí, ya te digo, hay un punto naif ahí, como de ingenuidad que el personaje no ve.
no ve ciertas cuestiones. Ah, No las ve, pero no las ve porque no ha empatizado claro. todavía con Y esa porque población. también lo hace, como hemos dicho, de una manera despolitizada, podría decirse, porque en realidad no le interesa la política, él está allí Sí. porque fue con sus padres, o sea, y ya está, y él hizo su vida allí. Y él conoce su vida, no le interesa la política en absoluto, él solamente ve lo que pasa. Y es lo que nos está contando, a nivel humano, como decíamos. Sí. Y como bien decía, aprovechando al hilo de la política entra en juego en un momento dado y el gobierno les dice que, esto lo has mencionado tú antes, a petición de los americanos y los europeos, deben volver a su hogar. O sea, por favor, señores, salgan de ahí. Claro, A ver, mi ignorancia sobre el tema me impide saber históricamente a qué hecho se refiere, porque estoy seguro que esto se refiere a un momento concreto. Pero has yo pasado estoy igual. tanto allí. Entiendo que en cierto momento hubo presiones por parte de la ONU para impedir el avance de esa colonización judía de territorios, ¿no? Por parte de Israel. Y bueno, pues esto el narrador lo expone de una manera un tanto partidista, ¿no? Que es muy humano verlo así, pero también es muy subjetivo. Y me refiero a esto, que dice, o sea, cómo nos lo pinta, ¿no? Cómo nos lo pinta el personaje. Dice, ¿dónde estaba nuestro hogar? Nuestro hogar estaba aquí. Estas eran nuestras tierras, nuestras granjas, nuestras casas, nuestras escuelas, nuestras sinagogas. Los políticos hablaban de echarnos de nuestra tierra, de nuestras casas, de desalojarnos y arrojarnos a la carretera, de obligarnos a encontrar campamentos improvisados, de hacer de nosotros unos parias. Claro, esto es lo que no quiere, ¿no? El narrador. Pero Claro, es que más tarde, y no mucho más tarde, veremos claro, que eso es lo que le está pasando al otro lado. claro, que eso es lo que hicieron con el otro lado, Claro. cuando ellos llegaron. Entonces, un poco se va a dar de bruces con su propia, iba a decir, su propia medicina, ¿no? O con la medicina de su propio pueblo, porque fue precisamente cuando empezaron a colonizar, pues lo que hicieron y lo que acabó derivando en eso. Entonces, bueno, luego él pasa de ser el opresor, ¿no? Entre comillas, porque decimos que no es algo. Bueno, espera, antes de pasar de ser opresor a otra cosa, es que, claro, él en cierto momento se mete en el conflicto. Yo, Claro, por eso digo, que ah, pasa de ser el opresor a ser el oprimido y ser el que contraataca la voluntad del gobierno, ¿no? Y en este caso, pues, como dice, pues al final, pues, resistiendo, luchando, implorando, rezando y al final con piedras, ¿no? Porque claro, los han despojado de todo. ¿Qué les queda? Las piedras. al prota, ya, al prota llega un momento en que lo detienen, lo arrestan, lo meten en un camión para repatriarlo, pero logra escapar del camión. Él dice que porque siempre ha sido un chico listo Sí, y regresa a su pueblo. Pero cuando regresa, el pueblo ya no es lo que era. no, Casas incendiadas, carreteras destrozadas y no hay ni un alma. No tiene nada que ver con el lugar que ha dejado atrás. Aquí el protagonista empieza a sentirse un extranjero en su propio pueblo, en sí, el pueblo en el que llevaba viviendo desde los 10 años, por lo menos. no. Echa a andar, así un tanto desubicado, ¿no? Un poco sabiéndose apátrida, en plan, pues Sí. ya no sé dónde voy. Voy aquí a hacer un apunte porque creo que es interesante. ¿Vale? Cuando el autor empieza el relato, lo hace desde la edad que tenía, que era 66 años. Sí. Y aquí nos va a decir que esto sucedió cuando él llevaba 35 años viviendo aquí. O sea, que estamos hablando de una persona de 45 años, 21 años antes del inicio del relato. Sí. Vale, y esto es interesante de tenerlo en cuenta por muchas cosas que iba a decir, ¿no? Que luego, a ver, vamos, seguimos. Vale, Yo lo digo igual ahora me tienes que aclarar a qué te refieres, pero porque no, igual eso no lo he pillado, pero bueno. sí, por Ahora me... algunas cosas, alusiones que hace a su futuro dentro de lo que va a pasar, Ah, ¿no? vale. Vale, ya. Vale. Bueno, Abraham echa a andar por allí y al final acaba topándose con un pueblo que en realidad no es un pueblo, es un campo de refugiados palestino. Mm, Ellos se sorprenden de verlo por allí, pero lo acogen. De hecho, bueno, le dan de beber y de comer
porque lo encuentran un tanto, Sí. tanto de pálido. Un apunte, Y que sus habitantes llevaban viviendo allí 50 años. sí. Ah, esto Ujú. casa un poco con 50 con años la en un campo de refugiados, ¿eh? Ojo, sí. Hay un chico que habla hebreo, entonces a través del chico, que hace de intérprete, traduce las palabras del anciano del pueblo, que es un poco el patriarca, que le dice que se considere un huésped y que la hospitalidad es algo sagrado para ellos. mm, Que en las ciudades la gente es colérica y la gente tiene mucha rabia, mucha ira, mucho rencor, pero que allí no. Que puede sentirse seguro y quedarse tanto tiempo como desee. Fíjate que los que menos tienen muchas veces son los que más sí, comparten. es algo que parece un tópico, pero suele ser así, la verdad. Mm. Bueno, empieza a relacionarse tímidamente con ellos, los ayuda en las labores del campo, recordemos que él era agricultor. Incluso se dice, como en una involución, que él aprende a usar herramientas rudimentarias, en contraste Sí, con las que él tenía, ¿no? Con la tecnología que él tenía para el campo. Y este punto, que me parece muy interesante, que es que en cierto momento se une a ellos en el rezo. mm. Y este trozo me parece muy bonito, lo voy a leer porque, bueno, lo voy a leer. Sí, sí, Dice, léelo. dice, un día quise aprender más cosas. ¿Cómo se hace uno musulmán? Pregunté. Es muy fácil, debes decir, pero de todo corazón, no hay más Dios que Dios y Mahoma no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. Esto fue pronunciado con una entonación muy musical y yo repetí la frase como si fuera una letanía. Fueron mis palabras, mis primeras palabras en árabe. Yo no estaba obligado a asistir a sus ceremonias, pero lo hacía de buen grado. Es como ellos se hermanan. Bueno, él viene de una familia que tampoco era tan religiosa, ¿no? Pero ellos se hermanan a través del rezo y un rezo musical que casi es como si compartieran una canción, ¿no? A él dice que le recuerda una letanía, Y que además le pero relaja bastante y claro, se siente en paz. eso es. No sé, me gustó, ¿no? Como esa imagen, porque más allá del asunto religioso, en realidad es como, pues mira, lo que tienes que hacer es canturrear esto, ¿no? Que es lo que hacemos aquí siempre. Y él lo que busca, al final, o sea, estamos viendo aquí gestos del protagonista por hermanarse con esta gente, Mm, por integrarse, por el sentido de pertenencia que te decía antes, ¿no? Esa búsqueda del sentido de mm, pertenencia. Se nos sugiere que la política sigue su curso, o sea, siguen pasando cosas en otro plano. Por ejemplo, se dice, ironía del destino había acabado encontrando refugio entre aquellos a quienes tiempo atrás habíamos obligado a convertirse en refugiados y ahora ellos me acogían y compartían conmigo lo poco que tenían. Y también se hostia. siente abandonado. Perdón, ¿cómo? Lo que decíamos antes, hace un rato, Ujú, esto de los refugiados que ahora son quienes le acogen, ¿no? No. ujú. Sí, sí, pero sí, perdón. No, decía que en cierto modo él se siente abandonado por Israel, por su patria, Mm, mientras ha empezado a hacerse un hueco, ¿no? En este pueblo. Y ya en un momento dado dice, un día supe que no volvería más al país del que procedía. Nadie se había preocupado por saber cuál había sido mi suerte. Quizá pensaron que había muerto. Todos me habían olvidado. En la tierra de aquellos que me habían acogido no había policía ni burocracia, nadie que me pidiera cuentas. En su desorden y miseria conseguían sobrevivir, criar a sus hijos, gozar de momentos de felicidad. Había bodas, fiestas, entierros. Con ellos me sentí en paz conmigo mismo. Había vivido más de 35 años en este pequeño pedazo de tierra y ellos me pertenecían, me permitían permanecer en ella. Me parece muy chulo lo que pasa en este punto de la historia, ¿no? Porque estamos abandonando la idea de la patria, de los ideales, de las culturas, de la diferencia cultural, de esas rivalidades. Y estamos encontrando entendimiento humano, que mm. creo que en última instancia, pues es lo que el autor quería transmitir aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Luego, pues ya va cerrando y dice que bueno, que ya comprende que se quedaría allí para siempre, como hemos dicho. Y es cuando también hace un poco bueno, esa conversión, ¿no? De Abraham a Ibrahim, porque dice, les pedí que me dejaran adoptar uno de sus nombres, entonces tradujeron simplemente Abraham por Ibrahim.
y ella pues dice que todavía hoy puedo trabajar con ellos, fumar el narguil al caer la noche. Perdona. No pases por encima de eso, porque es que me parece el punto álgido de la historia. Tío, cuando el nombre es muy importante. Sí. Y él pasa de llevar el nombre de uno de los fundadores del judaísmo, como es Abraham, por no decir el fundador, a llamarse Ibrahim. O sea, era ya lo último que tenía que perder, ¿no? O de lo que podía desembarazarse de su pasado. Cuando él cambia de nombre, cuando a él lo nombran o lo rebautizan de esta manera, es como si volviera a nacer. Es una vida nueva. Es Sí. el último, ¿sabes? Lo último que le quedaba. Y también es muy, para mí, es muy, da igual cómo te llames, ¿no? Porque Abraham y Ibrahim son análogos y en última instancia no somos judíos o palestinos, somos seres humanos. Entonces, es que claro, yo veo todo eso ahí y o sea, ¿qué es lo que me gusta, Sí, ¿no? efectivamente, sí. Efectivamente, lo que es el renuncio al nombre o el cambio el nombre en favor de integrarse más en una comunidad, pues es un paso importante y es una decisión que ya, pues, evidentemente, confirma su seguridad de que ha encontrado el sitio en el que quiere estar. Claro. Ha encontrado su comunidad y no tiene nada que ver con su comunidad inicial. Ha encontrado una comunidad con la que se siente en paz, con la que se siente a gusto y una religión, en este caso, que lo abraza, con la que se siente a gusto también. Ha encontrado su sitio. La religión yo creo que aquí es secundario, simplemente él se Sí, adapta. efectivamente, pero Pero ha encontrado un pueblo, ha encontrado una pertenencia, ha encontrado gente, ya ha encontrado eso que él iba buscando. sí. Y luego ya pasamos sí, prácticamente al final. Ya. sí, porque además ya es cuando, por esto te decía lo de la relevancia, de la importancia, o sea, la relevancia, perdón, de la edad, que era por el tema de lo que dice a continuación, que dice, un día, si no soy demasiado viejo, tal vez encuentre entre ellas una compañera con quien tener un hijo. Se refiere a las mujeres con las que se cruza por el campamento. Y si es necesario, lucharé con todas mis fuerzas para que nadie, ningún colono, ningún ejército, ninguna potencia me desposea una vez más este pedacito de tierra convertido en mi patria para siempre. Con esto te decía que, a ver, claro, con 66 años uno no piensa en formar una familia, ¿no? Pero aquí, evidentemente, tendría unos 44, 45 años, 46 a lo sumo, entonces sí que todavía se puede plantear echar raíces, ¿no? Y formar una familia, porque además se siente integrado. Ujú, ujú. Y me encanta cómo termina el relato porque es como si alguien viene a echarme, me da igual quién sea, defenderé esto porque he encontrado mi hogar. Sí, un poco encuentra justificación a aquellas reticencias, aquella oposición leve que encontraba al principio en los niños que le tiraban piedras. Esto no lo hemos comentado, pero le tiraban piedras cuando iba al campo, por eso llevaba la escopeta, para asustarlos. Sí. Pues se encuentra en ese papel, ¿no? El papel de la gente que tira piedras para hacer lo que sea necesario y hacerse valer. Porque además hay un momento en el cual lo dice, y esto también lo pasa por alto, y es que dice que las piedras son el arma del débil, pero también su fuerza. Tarde o temprano, los que las lanzan acaban por hacerse oír. Entonces, bueno, un poco aquí redundando y Ujú. completando esa información, pues creo que es un relato que, bueno, muy bonito, con mucha esperanza y con un mensaje muy claro que es de que nadie importa salvo el respeto, la comunidad, la hermandad, la humanidad, ¿no? Eso es que yo creo que el autor aquí, el ejercicio que ha hecho ha sido el de coger un conflicto tan complejo, porque es muy complejo, Sí, y llevárselo a lo básico, que es a decir, oye, sabéis que en última instancia somos lo mismo. O sea, ya luego claro, podemos. O sea, y también denunciar que la clase política es la que malmete, la que por unos intereses fuerza una justamente. determinada serie Por de. unos intereses que nada tienen que ver con los del pueblo, Efectivamente. pero que Efectivamente. saben camuflar muy ladinamente para que parezcan que son los del pueblo. Entonces, es la manera de enriquecerse y de empoderarse. Sí. Pero Pues bueno, tío, aquí lo dejo. O sea, sí, esto ha sido Ibrahim de George Mustaki. sí, yo creo que con este relato se ve muy
muy rápidamente, muy sencillo, muy agradecido, eh, con mucho mensaje. Entonces, yo creo que merece mucho la pena. Acercaos a leerlo si podéis, si tenéis la oportunidad, y ya está. Decir lo de siempre, que a la gente darle las gracias por estar ahí una vez más, que le den al like, se suscriban, activen la campanita si nos ven desde YouTube, like y seguirnos en todas las redes, también en iVoox, en Spotify, en Chromecast, Apple Podcast, YouTube, en todo, donde queráis nos podéis seguir. Y nos hacéis un favor porque nos hacéis crecer, nos Por la apoyáis. calle. Y también, por la calle también nos podéis seguir. Bueno, tenéis la información para apoyarnos, porque nos podéis apoyar donando en Coffee, comprando las camisetas de Fisiopatas, de Fisiopatas de la Ajustadora. Chazadora. Y también, pues evidentemente, como siempre digo, comprando nuestros libros, apoyándonos con nuestra obra, porque al fin y al cabo esa es nuestra base, ¿no? de creativa, y ahí, pues por lo menos en mi caso, pues bueno, y el de Eric también, si es que somos Sí, pero insistamos un poco en ello, que Víctor acaba de sacar libro, acaba de sacar su bestiario, su primer bestiario Tierra, y echarle un vistazo, buscarlo y pillarlo, que bueno, ya conocéis a Víctor, o sea, pues eso, que lo disfrutéis. Igual que con el programa, si os gusta, comentar, compartir, todo eso. Compartir es gratis, eso sí que es gratis, y nos lleva a nosotros a otro nivel, y ya que nos conozca más gente. Y yo no tengo nada más que decir, Eric. Nada, pues lo de siempre, cierra este programa con nuestra frase y nos vamos hasta la semana que viene. Ok, pues no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.